Hola, mi nombre es Kelly Castro y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Y este video es para la materia de Estadística Inferencial 2, continuando con el proyecto Herramientas Estadísticas aplicadas al campo laboral, en el cual realizaré unos ejercicios relacionados con lo que aprendí en esta unidad como en mi trabajo como practicante de psicología. Comenzamos con el primer ejercicio que dice, en la tabla siguiente se encuentran los resultados de una muestra aleatoria simple de pacientes que han sufrido violencia familiar en Baja California. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la violencia familiar en Baja California incrementa cuando no tienen el proceso psicológico judicial adecuado. Como pueden ver, tenemos aquí una tabla que nos indica los pacientes en violencia familiar y el número total de pacientes y los que han tenido un proceso psicológico judicial adecuado y los que no han tenido un proceso psicológico judicial. Ya tengo los datos ingresados en Minitab para resolver este ejercicio. Ya tengo aquí mis datos ingresados en Minitab, en las que están los pacientes con violencia familiar, los que han llevado su proceso psicológico y los que no han tenido su proceso psicológico judicial. Y para resolverlo vamos a irnos aquí a estadísticas básicas, aquí donde dice dos proporciones. Y vamos a seleccionar la que dice datos resumidos, ya que vamos a ingresar nuestros datos para la muestra 1, que es los pacientes con violencia familiar, serían 300. El número de ensayos sería 960. Para la muestra 2, que sería pacientes con violencia familiar sin un proceso psicológico judicial, serían los 430. Y el número total, que serían de 700. En opciones, ya nos da por default el 95%, que es el nivel de confianza, que nos indica que nos pidió el ejercicio que fuera un nivel de significancia del 0.05, por lo cual dejaremos ese intervalo, ese nivel de confianza. Y para la hipótesis alterna, y aquí en la hipótesis alterna vamos a indicar que hay una diferencia que es mayor, ya que el ejercicio nos decía que incrementaba, y el método de prueba es utilizar el cálculo agrupado de la proporción. Le damos a aceptar y aceptar, por lo cual tenemos nuestros datos. Nos da una muestra P para la muestra 1 de 0.3125 y una muestra para la muestra 2, una muestra P de 0.61. Y la estimación de la diferencia nos dice que es menos 0.301786 y el límite superior del 95% para la diferencia es menos 0.026, dándonos un valor Z de menos 12.23 y un valor de P de 0. Por lo cual podemos aceptar nuestra hipótesis alternativa, en la cual dice que incrementa la violencia familiar en pacientes que no tienen un proceso psicológico judicial, dado que el valor de P es menor que 0.05, que el nivel de significancia, por lo cual podemos rechazar la hipótesis nula, de la cual plantea que las dos proporciones son iguales, y concluimos que la hipótesis alternativa, que planteaba que los pacientes con violencia familiar incrementa cuando no se tiene un proceso judicial, un proceso psicológico judicial adecuado, siendo que el valor de P es menor que el nivel de significancia. Por lo tanto, esos serían nuestros resultados para nuestro ejercicio, con un valor de P y una diferencia de menos 0.30 y en el límite superior de menos 0.26. Nuestro siguiente ejercicio dice, según estudios de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que los hombres tienen las mismas posibilidades de ser víctimas de violaciones graves al igual que las mujeres, basándose en encuestas hechas a universitarios de criminología judicial. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen las mismas posibilidades de ser víctimas de violaciones graves, considerando la media. Parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Aquí tenemos nuestra tabla de las encuestas hechas a universitarios de criminología judicial, y están los datos para los hombres y para las mujeres con la media y desviación estándar. Y haremos este ejercicio en Minitab.
Bueno, aquí en Minitab vamos a irnos aquí a estadísticas básicas. Aquí en Minitab vamos a irnos a estadísticas básicas. Y vamos a escoger la que dice T de 2 muestras. Y aquí vamos a escoger la opción que dice datos resumidos. Y vamos a ingresar los datos de la tabla que nos da el ejercicio, que para los hombres es de 250 el tamaño de la muestra. Para la media de la muestra es 10.550 y para la desviación estándar es 6.360. Para las mujeres el tamaño de la muestra es de 400, con una media de la muestra de 12.600 y una desviación estándar de 5.050. En opciones, el nivel de confianza es del 95%, ya que el nivel de significancia que nos da el ejercicio es de 0.05. La diferencia hipotetizada es de 0 y la hipótesis alterna es de la diferencia. Así que le damos a aceptar y en aceptar. Y nos da nuestros datos. En las estadísticas descriptivas nos da la muestra para en la muestra 1 nos da la media, que es esta es de los hombres. Nos dice que es de 10.550, desviación estándar de 6.360, los datos que nos da en la tabla. Y el error estándar de la media es de 402 para los hombres y para las mujeres de 253. En la estimación de la diferencia aquí podemos ver que es de menos 2.050, que hay, está el intervalo de menos 2.983 a menos 1.117. Tan solo con ver aquí el intervalo de confianza de las dos muestras, podemos ver que el tener el resultado del intervalo de confianza en la igualdad, en las dos medias, que son estas, hay una diferencia, por lo cual el intervalo de confianza no está dando, nos está dando como conclusión que podemos tener una igualdad y una diferencia, pero no tenemos la certeza. Por lo cual en el valor de t es menos 4.32 y el valor de p es de 0. Por lo tanto, en este caso no podemos, nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, es decir, que es mayor. Por lo tanto, no tenemos la suficiente evidencia para aceptar nuestra hipótesis alternativa, que nos dice que, perdón, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que nos dice que los hombres tienen las mismas posibilidades de ser víctimas de violaciones graves en comparación con el de las mujeres. Y por lo tanto podemos concluir que vamos a rechazar la hipótesis nula en el ejercicio de que, de que, las dos, de que los datos entre hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades de sufrir violaciones graves, de acuerdo con nuestros resultados y el valor de P. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.